Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a hablar del tema de apologética reformada. Apologética reformada, y tenemos un invitado muy especial que vamos a tener una entrevista para hablar de este tema tan interesante, apologética reformada. En esta hermosa noche me acompaña mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Dios le bendiga a todos los oyentes. Y también tenemos otro invitado que voy a presentar posteriormente para nuestra entrevista. Buscamos la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Amén. En esta hermosa noche, hermanos, tenemos un invitado muy especial. El Seminario Reformado del Caribe comienza un curso de verano el próximo lunes de apologética reformada. Y para dictar ese curso hemos invitado al profesor Nicolás Lamé. El profesor Nicolás Lamé es graduado del Seminario Mid América, el Seminario Reformado Mid América de los Estados Unidos. Es escritor, conferencista, pastor de la Iglesia Unida Reformada, la United Reformed Church en los Estados Unidos, pero actualmente es misionero en Costa Rica, en la nación costarricense de nuestros hermanos costarricenses. Casado, tiene 4 hijos y va a estar dictando un curso de apologética reformada por 2 semanas, un curso intensivo en el Seminario Reformado del Caribe. Y lo hemos invitado en esta noche para hablar un poquito de apologética reformada. Nick, un saludo a nuestro radio oyente. Gracias, hermano Carlos. Es un placer estar aquí con usted. Amén. En el mundo cristiano pues se habla mucho de, el mundo evangélico, ¿verdad? Se habla mucho de apologética y me gustaría que a los radioyentes le explicamos, ¿verdad? Explicarles lo que se entiende por apologética. Bueno, la palabra apologética significa una defensa. Amén. Te estamos dando una defensa por la esperanza que nosotros tenemos como cristianos ante el mundo incrédulo, ante retos del mundo no creyente. Nosotros como creyentes damos una defensa de por qué creemos y qué es lo que creemos. Claro, la apologética entonces tocaría varios aspectos para defender la fe cristiana, ¿verdad? Eso es correcto. En el mundo filosófico, en el mundo posiblemente de las ciencias, en la argumentación humanística, en diferentes áreas, en la historia. O sea, la fe cristiana tiene que aportar, tiene para aportar y tiene una defensa de su fe ante todas esas realidades. Es correcto, porque es la única fe verdadera. Es la única fe que encaja con la realidad en la que vivimos, en la que vive todo ser humano hecho a la imagen de Dios. Y por eso, sea cual sea el desafío, muy bien, la fe cristiana, Dios en su palabra nos ha dado una respuesta ante el mundo incrédulo. Amén, amén. Ahora, cuando hablamos de apologética, hemos estado hablando de apologética reformada, porque pueden haber muchas apologéticas, pero consideramos
a nuestro parecer, y creo que estás de acuerdo conmigo, que hay una defensa que se ajusta más al texto bíblico, a la revelación bíblica, y es lo que llamamos, por lo menos dentro del pensamiento de nuestro seminario, que responde a un tipo de apologética reformada. ¿Qué queremos decir con apologética reformada? Bueno, yo creo que si nosotros estamos defendiendo la fe cristiana, entonces lo hacemos a partir de la única fuente de esa fe, que es la Biblia. Y en la Biblia nosotros creemos que Dios ha hablado, que Dios se ha dado a conocer en su palabra. Entonces, obviamente no podemos divorciar, como quieren hacer algunos, la fe o la doctrina, lo que nosotros creemos y confesamos, de la defensa de esa fe. Es que como si el único que el hombre necesitara fue unas evidencias que desde una óptica neutral podía evaluar y analizar para llegar a la verdad. No, la verdad, lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios es la verdad. Entonces, nuestro punto de partida no es una evidencia que es supuestamente neutro, sino la palabra de Dios. Dios mismo es nuestro punto de partida y su palabra. Al mencionar evidencia, pues entramos en un campo interesante, ¿verdad? Que se conoce como la apologética evidencialista o el evidencialismo. ¿En qué sentido la apologética reformada se aleja del evidencialismo? Sí, en algunos aspectos negarlo, ¿verdad? Pero alejarse del punto de vista de la apologética, de la defensa de la fe. Bueno, el evidencialismo supone que el hombre es capaz por sí solo, por la luz de la naturaleza, por la razón humana, analizar objetivamente, si esa palabra tiene sentido, ¿verdad? Objetivamente, claro. Las evidencias que ve, los hechos del universo, claro, de su vida, y analizando los hechos bien, el evidencialista supone que el hombre tiene que, por consiguiente, llegar a la verdad, llegar al conocimiento que hay un Dios. Pero lo que el evidencialista no toma en cuenta es, y digamos, la doctrina protestante, reformada, de la depravación total del ser humano. Que no que el hombre sea tan malo como puede ser, o como pudiera ser, sino que el hombre ha sido afectado por la caída, por el pecado, en todo aspecto de su vida, que no hay una parte de la vida humana que no sea afectada por el pecado, inclusive su mente, su razón. Y Romanos 1 habla bastante de la razón humana y cómo ha sido afectada por el pecado del ser humano y por la caída. Entonces, cuando decimos que no hay nada neutro, que no hay hecho que se pueda analizar objetivamente, es por ese hecho del pecado. Bueno, es interesante, hay una parábola de Cristo, la de Rico y el Lázaro, que en un momento que Rico le dice al padre Abraham, ¿verdad? En la parábola, pero no sería bueno que me enviaras, si me puedes enviar o enviarle a alguien, ¿verdad? Para que no vengan a este lugar. Y Abraham dice, a Moisés y los profetas tienen, porque el que no va a creer, aunque viniera alguien de entre los muertos, no iba a creer, aunque viera la evidencia de alguien venir de los muertos, no iba a creer, que tiene que creer en la verdad, que es Moisés y los profetas, ¿verdad? En esa línea es que sigue la apologética reformada. En ese sentido, ¿verdad? Exactamente. Nosotros creemos que el hombre por naturaleza suprime o detiene la verdad en injusticia, como dice Pablo en Romanos 1. Y obviamente es una obra del Espíritu Santo que el hombre crea. Y sin esa obra no va a creer, no va a analizar correctamente a la luz de la palabra de Dios las evidencias del universo. Muy bien. Pero eso no significa que no presentemos una defensa. Claro. Aunque es la obra del Espíritu Santo, la fe. ¿Qué es la que produce la fe? Nosotros todavía tenemos una obligación, una responsabilidad de presentar nuestra defensa, nuestra razón por la que creemos en Dios, creemos en su palabra, y el Espíritu Santo puede usar ese testimonio como instrumento para convencer al mundo. Ahora, dentro de ese concepto de apologética reformada, hay una clasificación del mismo
que viene de la idea de Van Til. Queremos hablar un poquito aquí de Van Til en esta noche y cómo se le llama a la apologética de Van Til. Normalmente se llama una apologética presuposicionalista. Muy bien, eso mismo. Y queremos saber qué queremos decir con eso. ¿Y quién era Van Til? Vamos a empezar por Van Til. Bueno, Van Til, Cornelius Van Til era un teólogo holandés radicado en Estados Unidos. Era profesor de apologética. Bueno, fue invitado a ser profesor de apologética en el seminario de Princeton, pero muy poco después de su llegada a Princeton es que tuvo que abandonar su puesto ahí porque los liberales de la PECUS, de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos en esa época, en los años 20, ya eran apóstatas. Ya habían reorganizado la institución y tanto, bueno, Van Til como hasta el profesor J. Gresham Machen, que también era profesor de Princeton, abandonaron la institución. Eso fue cuando establecieron el Seminario Teológico de Westminster, en Filadelfia. Ahí es que Machen invita a Van Til. Al principio Van Til ya estaba pastoreando una iglesia. Y se resistía. Exactamente. Se resistía a ser profesor. No quería, pero se dejó convencer con el tiempo. Y Cornelius Van Til establece, en cierta medida, o desarrolla este concepto de apologética, ¿verdad? Que llamaste y me gustaría que repitieras el término. Presuposicionalista. Exacto. El presuposicionalismo, digamos. Exacto. Y básicamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablar de presuposiciones es hablar de las creencias más básicas que tiene todo ser humano. Llámese el fundamento de nuestro pensamiento. Realmente todos los seres humanos tienen creencias básicas o primarias, digamos. Son creencias primordiales, con base en las cuales el hombre construye toda la casa de su pensamiento, el edificio de su pensamiento. Pero normalmente esas presuposiciones son cosas que nosotros simplemente damos por sentados y no las tenemos presentes en la conciencia. ¿Podemos tener un ejemplo? Están en la subconsciencia. ¿Podemos tener algún ejemplo concreto? Y sé que como que te tomé un poquito de sorpresa. No, digamos para ilustrar, ¿verdad? A nuestros radioyentes, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que cuando era pequeño, ¿verdad? En la escuela nos enseñaban un axioma de la ciencia, por ejemplo, que la materia ni se destruye ni se crea, sino se transforma. Y eso aprendimos todos de memoria, ¿verdad? Un axioma inalterable de la ciencia. Pero una de sus presuposiciones tiene que ser, analizando ese dicho bien, que el universo o la materia es eterna. Exacto. Porque algo que no se crea ni se destruye, no tiene ni principio ni fin, tiene que ser eterno. Hay dentro de la premisa es una presuposición sobre la naturaleza del universo, que es eterno. Entonces, si la materia es eterna, entonces, ¿qué hacemos con Dios? Pero el cristiano cree que Dios hizo al mundo en 6 días por el poder de su palabra ex nihilo, o de la nada, por el poder de su palabra, y todo muy bueno. Por eso Dios tiene todo el poder de crear materia y de destruirla. Dios es el único que ni se crea ni se destruye. Exacto. Es decir, que no tiene principio ni fin, es el eterno Dios. Exacto. Y Él existía antes del tiempo, antes que hubiera el universo, y de la nada lo creó. Muy bien. ¿Y eso es un presupuesto también? Sí, exactamente. Exacto. ¿Verdad? Basado en la verdad de la revelación. Y aquí es que vemos la apologética reformada en su manifestación. Creemos en la existencia eterna de Dios, o que Dios es, porque la Escritura así lo plantea. Exactamente. Y ese es el presupuesto filosófico basado en la Escritura, en la revelación bíblica. Como dijiste, todos los seres humanos tienen presupuestos y construyen su pensamiento a base de esos presupuestos, incluyendo las supersticiones. Si yo creo, como se me enseñó, que si no dormía temprano, venía el viejo con el saco a llevarme, pues entonces yo creaba un presupuesto ¿verdad? En mi mente inocente de que tenía que dormir temprano.
Y si tenía los ojos todavía abiertos a las 11 de la noche, estaba atento a que el viejo no entrara a llevarme. O sea que todos esos presupuestos están ahí presentes y los damos por sentados muchas veces sin ninguna demostración. Correcto. Entonces, la apologética reformada presenta sus presupuestos basados en la revelación bíblica y de ahí construye su argumentación. Es correcto. De hecho, las presuposiciones son las creencias que no exigen una justificación. Es que Muy bien. son las creencias que simplemente damos por sentadas, es que damos por ciertas. Uh-huh. Y porque son las creencias sobre las cuales están todas las demás. Claro, pero o que dan sentido a las demás claro, creencias. Pero por tenemos. ejemplo, el nuevo ateísmo está planteando su última estupidez, o que se está repitiendo, de que las cosas a la larga surgieron de la nada. O sea, ¿cómo es posible que la materia y lo que existe sin un Dios surge de la nada? Es un presupuesto contrario a la física ateísta. Pero como lo que están observando, y a la luz de la escritura, lo que están observando va contra sus presupuestos, lo mejor entonces hacer el ridículo. En cierta medida. Bueno, el famoso científico Stephen Hawking, ¿verdad? En su libro El Gran Diseño, habla de la teoría M. Y de hecho, él dice que esta es la teoría que puede que haga sentido del universo entero, de que Uh-huh. tome en cuenta toda otra teoría y le dé sentido. Y dice que hasta con base en esta teoría se postula que existen muchos diferentes universos que fueron creados de la nada, y luego en la siguiente oración dice, pero esto no implica la necesidad de un Dios, una Increíble. deidad que haya creado desde fuera. Es Wow. que ellos creen, obviamente, en un universo cerrado, Mm. dirigido por leyes naturales Exacto. y fríamente, totalmente al azar. Y que La las cosas apologética- simplemente así funcionan, y así funcionan porque así simplemente sucedieron. La apologética reformada entonces se enfrenta a esos postulados partiendo de la verdad bíblica. Sí, partiendo de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso es muy importante, es que algunas personas critican a los cristianos porque nosotros tomamos nuestro punto de partida de la Biblia. Dicen, no, esa es petición al principio. Están incurriéndose en un error Uh-huh. lógico. Es que ¿cómo pueden apelar ante lo que se tiene que probar? Y nosotros decimos, no. Dios es nuestro punto de partida. Dios no es el tema para ser probado. Exacto. La Biblia, ¿cómo comienza? En el principio Dios da por sentado la existencia de Dios. Nosotros mismo como es. cristianos tenemos que tomar a Dios y su existencia como nuestra presuposición primordial. Amén. Y su palabra, obviamente, porque si Dios es otro, si Dios no es parte de este universo, si es totalmente otro, hablamos de su independencia. El otro, sí, la otredad de Dios. La otredad de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a conocerlo el ser humano finito y limitado y encerrado en este universo y en su mundo tan pequeño? A menos que Dios se haya revelado Amén. al hombre y se haya dado a conocer al hombre. Y la Biblia, de hecho, dice que eso se ha hecho de dos maneras, tanto en la creación, toda la naturaleza, como en su palabra, por revelación general en la naturaleza y especial en la Biblia. Eso significa, como dice Pablo, que todos los hombres ya que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, que todos los hombres, siendo la imagen de Dios, conocen a Dios. Mira, ese es un punto ese es un punto de contacto que tenemos con el mundo incrédulo, que ellos no pueden negar quiénes son. Dios los hizo a su imagen. Y aunque detienen la verdad y la justicia de Dios, aunque detienen esa verdad en injusticia, es simplemente una verdad detenida o suprimida.
todavía está en su corazón. Entonces, cuando nosotros tomamos como punto de partida la palabra de Dios, no podemos sino hacer contacto con el mundo incrédulo, aunque ellos lo negaren. Yo quiero comentar al hermano, hay un hermano aquí, hermano Leonel de Santurce. Al final del programa se da un número de teléfono, unos números de teléfono, hermano. Me gustaría que el hermano Leonel me llamara el lunes para yo contestarle esta pregunta, porque esta contestación pues conlleva un tiempito, ¿verdad? Y al final del programa siempre se dan los números de teléfono y usted copia los números y el lunes usted me llama y vamos a platicar de esta pregunta que usted nos hace. Pero tengo otra pregunta y vamos a contestarla, Nick, en este sencillo. ¿En qué sentido Génesis 3 juega un papel, Génesis 3 juega un papel importante en la apologética reformada? Bueno, porque Génesis 3 nos cuenta la historia del comienzo del problema. ¿Verdad que sí? Yo creo que sería muy provechoso tomar Génesis 3 junto con Romanos 1, del 16 en adelante. Porque Pablo ahí en Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, en otras palabras, para todo el mundo, digamos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora la gran pregunta: ¿qué es esta salvación? ¿Y salvación de qué? Bueno, a continuación Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es esta impiedad e injusticia de los hombres? Bueno, Pablo nos dice, no está hablando necesariamente de los pecados, la inmundicia del hombre como tal. De eso sí habla más adelante, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es la impiedad e injusticia del hombre? Dice: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios se ha revelado en la naturaleza. En Génesis 1 vemos la historia de la creación. Claro. Dios también, entonces Dios ha dado una revelación de sí mismo en las obras de sus manos. Ha dejado la huella digital ahí en la creación y el hombre siendo parte de la creación. Nosotros no podemos extriparnos de esta creación como si fuéramos otra especie, ¿verdad? Somos parte de esta creación. Y nosotros, más que cualquier otra parte de la creación, manifestamos la gloria y la creatividad y los atributos de nuestro Creador, porque la Biblia dice en Génesis 1 que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, no podemos negar, ¿verdad? Y estamos hablando de la primera parte, que es lo que sería la unidad del texto. Esa creación entra en una caída, ¿verdad? Sufre la caída, lo que se conoce caída, creación y caída. ¿Qué podemos hablar de la caída y en relación a Génesis 3 y lo que estamos planteando? Bueno, sí, si me permite, ¿cómo no? Mira lo que dice Pablo aquí. Los hombres no tienen excusa, ningún hombre, ¿verdad? Porque Dios se ha dado a conocer a los hombres de tal manera que nadie tiene excusa, sino lo que hacen es detener o suprimir la verdad de Dios, lo que se puede conocer de Dios, en su injusticia. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido, ¿verdad? Claro. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, la misma palabra que se usa para hablar de la imagen de Dios en el hombre, pero ahora cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo entra aquí Génesis 3? Porque yo creo, mira, observe aquí el lenguaje de Pablo. Profesando ser sabios, aunque conociendo a Dios no le glorificaron a Dios, sino ¿qué dice? No le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí habla de la mente, su forma de pensar, y su corazón, su hombre interior,
fue oscurecido. Ahora, yo estoy convencido que Pablo tiene en mente a Adán y Eva. Claro, claro. Que no está hablando, sí está hablando de toda la humanidad, pero en particular tiene en cuenta o en mente a Adán y Eva en Génesis 3. Y nosotros, volviendo por un momento a Génesis 3, leemos solo los primeros 7 versículos. Dice, pero la serpiente era astuta, y más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué os ha dicho Dios? No comáis del todo árbol del huerto. En otras palabras, ¿qué es este Dios que les ha dicho que de toda esta abundancia no pueden comer nada? ¿Qué hay? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No está equivocada, serpientes, que podemos comer de todo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ahora, fíjense en algo. Dios no solamente se dio a conocer en la naturaleza, pero dio una palabra. Exacto. El Creador les interpretó su creación a Adán y Eva. Como dijimos, no hay ningún hecho del universo que sea neutral, ¿verdad? Dios llega y Dios le interpreta a esta pareja todo lo que existe, inclusive este árbol. Ahora la serpiente quiere que Eva y que Adán, que está a la par de ella, ¿verdad?, que ellos interpreten la realidad, no a partir de la palabra de Dios, sino a partir de su propio razonamiento, de su propia razón y mente. Uh-huh. Entonces, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Está parafraseando, digamos, lo que dijo Dios. Está bien, lo que dice es correcto. Seguro Adán le dijo, uh-huh, no, ni le toquemos. Ni le toque. Ni le toquemos, ¿eh? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no sean necios, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Mira, aquí en la Biblia, especialmente en Génesis, de hecho, fíjense cómo los ojos se relacionan con fe también. Exacto, y con sabiduría, con entendimiento. Entonces, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En hebreo, ahí dice Elohim. Todos conocemos esa palabra, Elohim, uh-huh, que es la palabra que significa Dios, pero es plural, entonces a veces se puede, dependiendo del contexto, traducir como dioses. Uh-huh. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la traducción que usaba Jesús y los apóstoles, ¿verdad? Aquí dice theoi, o en griego eso significa dioses. Interesante. Entonces, está interpretando el hebreo. Lo que dice la serpiente, yo creo que es la interpretación más correcta. Y ahora le digo por qué. Mira cómo dice, seréis como dioses, la serpiente. Exacto. Seréis como dioses, ¿en qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. O en otras palabras, determinando para sí el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto. Serán sus propios jueces. Serán capitanes de sus almas. Y serán independientes de Dios. Independientemente de lo que haya dicho Dios. Exacto. Y ahora mira, y vio la mujer. Ahora, referencia a los ojos. Ella está maquinando esto en su mente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Quién le dijo? Y que era agradable a los ojos. ¿Quién le dijo? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí ya había surgido el pecado. Mira. Ella ni ha comido, ni ha probado el fruto jugoso. Uh-huh. Y se está jugando de diosa. Exacto. Ya está determinando para sí, en su mente, razonando. Por eso Pablo dice, profesando ser sabios. Pero su entendimiento fue oscurecido, fue corrompido aquí. Porque ¿qué están haciendo? Se están alejando de la palabra de Dios, de la interpretación de Dios, y con base en su propia razón autónoma, digamos, entre comillas, interpretando su mundo. Entonces comen, y ella le da a su esposo. Vamos a ver, mira, la Biblia dice que Eva fue engañada.
Pero Adán no. Adán no. Adán no. Vamos a ver por qué. Pero Eva come, sus ojos son abiertos y ven que están desnudos. Y ese es el principio de la caída, pero tiene sus raíces en una interpretación humana. Pero por eso es que vemos que el liberalismo ataca tanto a Génesis. Porque para el liberalismo teológico Génesis es veneno. Sí, veneno a su pensamiento, ¿verdad? Y por eso niega la narración histórica de Adán y Eva. Pero aquí tan importante porque es la raíz del problema humano. Ahora, cambiando un poco de tema, los problemas cotidianos que encontramos en nuestra vida, los issues cotidianos, como la apologética reformada, ¿puedes mencionar algún issue cotidiano que podamos plantear a los radioyentes, ya que estamos en las postrimerías de nuestro programa, ¿verdad? Por supuesto. Y yo creo que nuestra conversación sobre Génesis también entra aquí también. Mira, por ejemplo, no todo ataque en contra de la fe cristiana es filosófico, ni viene de la ciencia natural o materialista, mejor dicho. Muy bien. El hombre cotidiano muchas veces plantea un ataque en contra de la fe cristiana para proteger su derecho de desarrollar su propio proyecto de vida. Digamos, exacto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente decir, es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana? Pero, ¿cuáles son las presuposiciones? Muy bien. De esa óptica, de ese axioma, sí. Le cuento una pequeña historia. Cuando yo estaba en el seminario, yo antes estudiaba en un restaurante. Yo trasnochaba ahí porque servían café las 24 horas. $1.50 por café ilimitado. Gloria a Dios. Wow, aleluya. Sí. Esos tiempos ya no existen. No, pero gloria a Dios, yo recuerdo eso con mucho agradecimiento en mi corazón. Pero yo ahí estoy estudiando, haciendo un ensayo, y llega un muchacho y se sienta sin invitación delante mío en la mesa y me dice, ¿y qué está haciendo? Y yo, estudiando. Me decía, uy, ¿qué está estudiando allá en la conversación? Y yo, muy molesto, sinceramente, porque estaba... Exactamente. Entonces le digo lo que estaba haciendo, no me acuerdo, era algo para el seminario. Me dice, está estudiando para pastor. Yo soy luterano apóstata, me dice. Y yo... Al mismo se identificó como luterano apóstata. Sí, eso exactamente, así se identificó. Y yo le dije, ¿y por qué apóstata? Me dice, es que la verdad es que antes yo creía, pero sinceramente he tenido demasiados problemas intelectuales con la Biblia, con el concepto de Dios. Y yo, sinceramente, porque estaba molesto, le dije, hasta Dios usa nuestro pecado a veces para cumplir toda su santa voluntad, pero yo le dije en mi molestia, no hombre, es que nadie tiene un problema intelectual con Dios, es siempre moral, le dije. Es que las verdades de la Biblia son tan sencillas que hasta mi hija de unos cuantos años es capaz de entenderlas a su manera, ¿verdad? Es que nadie tiene problema intelectual con la enseñanza de la Biblia, porque es muy clara. Es que su problema es moral. Simplemente, yo se lo dije así, parece chocante, me imagino, polémico, no sé. Le dije, simplemente usted no quiere que nadie le diga con quién puede tener sexo. Exacto. Y él me quedó viendo y me dice, ¿cómo supo? ¿Cómo supe qué? Me dice, y después se confesó que era un homosexual, estaba viviendo en el closet, pero él no podía reconciliar sus deseos con la fe sexuales con su fe cristiana y decidió abandonar su fe para abrazar su vida y sus deseos sexuales. Pero eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Mira muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué está metido, digamos, en ese tipo de respuesta? Bueno, la idea es, cuando la gente dice, es mi cuerpo, que existen en independencia bueno, de Dios, el Creador. En Puerto Rico hubo unas protestas aquí de los grupos gay, había una pancarta que decía,
saquen a ese Dios de mi cuerpo. O sea, saquen a ese Dios de mi cama. Porque el ser humano, como presupuesto, nacido en Génesis, quiere ser independiente de Dios. Entonces, como presupuesto pecaminoso, quiere ser independiente de Dios y lo que Dios dice. Y el problema, como acabas de plantear, planteaste el luterano apóstata, que por cierto hay muchos, es que Dios no manda en mi vida. Dios no manda en mi vida. Yo mando. Yo soy el dueño de mi destino, capitán de mi alma, como dijo Henley, el poeta. Es interesante lo que usted dice, saque este Dios de mi cama, muy difícil que Dios es omnipresente. Pero ¿qué es la presuposición cristiana? La presuposición cristiana es que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como en otras bien palabras, dice la confesión, ¿verdad? el catecismo menor de Westminster, fuimos creados para Dios y para su gloria, y nuestra felicidad se encuentra en obediencia y sujeción a su palabra. Y eso porque cuando Dios nos hizo, Dios entró, Dios tuvo que condescender o bajar, porque su otredad significa que es completamente distinto de Exacto. su creación. Tuvo que bajar y entrar en nuestra realidad, y así. Eso es lo que la Biblia llama pacto. Dios hizo un pacto, estableció una relación especial con el ser humano en el huerto. Y ese pacto de vida que hizo con Adán en el huerto sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Todos los hombres hechos a la imagen de Dios somos criaturas de pacto. O el hombre está en rebelión contra su Dios, o en sumisión a la palabra de su Dios. Amén, amén. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo, esa paz que es única, esa paz que Él deposita en los suyos, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y sobre tu hogar. Dios te bendiga ricamente. Amén. En la que vivimos, en la que vive todo ser humano hecho a la imagen de Dios. Y por eso, sea cual sea el desafío, muy bien, la fe cristiana, Dios en su palabra nos ha dado una respuesta ante el mundo incrédulo. Amén, amén. Ahora, cuando hablamos de apologética, hemos estado hablando de apologética reformada, porque pueden haber muchas apologéticas, pero consideramos, a nuestro parecer, y creo que estás de acuerdo conmigo, que hay una defensa que se ajusta más al texto bíblico, a la revelación bíblica, y es lo que llamamos, por lo menos dentro del pensamiento de nuestro seminario, que responde a un tipo de apologética reformada. ¿Qué queremos decir con apologética reformada? Bueno, yo creo que si nosotros estamos defendiendo la fe cristiana, entonces lo hacemos a partir de la única fuente de esa fe, que es la Biblia. Y en la Biblia nosotros creemos que Dios ha hablado, que Dios se ha dado a conocer en su palabra. Entonces, obviamente no podemos divorciar, como quieren hacer algunos, la fe. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a hablar del tema de apologética reformada.
Apologética Reformada, y tenemos un invitado muy especial que vamos a tener una entrevista para hablar de este tema tan interesante, Apologética Reformada. En esta hermosa noche me acompaña mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Dios le bendiga a todos los oyentes. Y también tenemos otro invitado que voy a presentar posteriormente para nuestra entrevista. Buscamos la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Amén. En esta hermosa noche, hermanos, tenemos un invitado muy especial. El Seminario Reformado del Caribe comienza un curso de verano el próximo lunes de Apologética Reformada. Me gustaría que a los radioyentes le explicamos, ¿verdad? Explicarles lo que se entiende por apologética. Bueno, la palabra apologética significa una defensa. Amén. Te estamos dando una defensa por la esperanza que nosotros tenemos como cristianos ante el mundo incrédulo, ante retos del mundo no creyente. Nosotros como creyentes damos una defensa por qué creemos y qué es lo que creemos. Claro, la apologética entonces tocaría varios aspectos para defender la fe cristiana, ¿verdad? Eso es correcto. En el mundo filosófico, en el mundo posiblemente de las ciencias, en la argumentación humanística, en diferentes áreas, en la historia. O sea, la fe cristiana tiene que aportar. Tiene para aportar y tiene una defensa de su fe ante todas esas realidades. Es correcto, porque es la única fe verdadera. Es la única fe que encaja con la realidad. Y para dictar ese curso hemos invitado al profesor Nicolás Lamé. El profesor Nicolás Lamé es graduado del seminario Mid América, el Seminario Reformado Mid América de los Estados Unidos. Es escritor, conferencista, pastor de la Iglesia Unida Reformada, la United Reformed Church en los Estados Unidos, pero actualmente es misionero en Costa Rica, en la nación costarricense de nuestros hermanos costarricenses. Casado, tiene 4 hijos y va a estar dictando un curso de apologética reformada por 2 semanas, un curso intensivo en el Seminario Reformado del Caribe. Y lo hemos invitado en esta noche para hablar un poquito de apologética reformada. Nick, un saludo a nuestros radioyentes. Gracias, hermano Carlos. Es un placer estar aquí con usted. Amén. En el mundo cristiano pues se habla mucho de, el mundo evangélico, ¿verdad? Se habla mucho de apologética y